Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Todavía falta algunas personas sumarse, pero vamos a ir comenzando por respeto a los que ya llegaron. La idea hoy es, bueno, compartir con ustedes el último análisis de este año, ya con la mira puesta en 2025. Eh, y bueno, es un cierre de año bastante particular porque hay muchas novedades. Probablemente la más importante es la comunicada ayer por el Banco Central de Paraguay, casi como si esta instancia estuviera planificada. Obviamente fue una sorpresa lo anunciado ayer sobre la rebaja de la meta de inflación para el año que viene, que bueno, es una muy buena noticia, o es un desafío importante que se impone Paraguay para el año que viene. Pero bueno, como si eso no fuera suficiente novedad, igualmente ya el cierre de año venía bastante cargado porque hay un conjunto de novedades importantes en el escenario internacional. El retorno de Trump a la Casa Blanca trae consigo una serie de novedades importantes, no solamente a nivel geopolítico y a nivel de guerra comercial, sino que también trae un giro importante en las variables financieras que vamos a estar repasando, un cambio importante con mucha presión sobre la cotización del dólar a nivel global. eh, También hay novedades no muy buenas para la economía paraguaya del lado de Brasil, hay novedades buenas del lado de Argentina que reconfiguran bastante el panorama regional. El panorama regional se dio vuelta 180 grados respecto a lo que veíamos hace un año atrás. El problema es que nuestros vecinos siempre van a contramano, ¿no? Nunca nos pueden dar una alegría los dos juntos al mismo tiempo. Pero bueno, Argentina mejoró mucho y la situación de precios con Argentina prácticamente se normalizó, pero Brasil está sufriendo un deterioro muy importante de su estabilidad de precios relativos por razones fiscales, y eso le pone obviamente mucha presión a la competitividad bilateral de la economía paraguaya con Brasil. Estos dos fenómenos juntos, la depreciación del real, que ahora vamos a ver en la presentación, y la presión global del dólar, le pusieron también mucha presión al guaraní en la segunda mitad del año, y yo diría que le pusieron mucha presión a muchas monedas de la región, ¿no? Obviamente vamos a repasar también en la presentación junto con Samuel que durante el tercer trimestre del año el guaraní empezó a depreciarse con bastante fuerza. Finalmente, hacia octubre de este año, el Banco Central, fiel a su estilo, priorizó la estabilidad de precios, incrementó las intervenciones en el mercado, anunció intervenciones preanunciadas de 15 millones de dólares por día, y con eso, de alguna forma, revirtió el proceso. Ahí el guaraní se divorció de lo que estaba pasando con otras monedas de la región, revirtió el proceso y obviamente recompuso la señal en términos de estabilidad de precio, pero probablemente tensionando un poco la competitividad con Brasil, que es un riesgo obviamente para la economía paraguaya en 2025, ¿no? Y bueno, la novedad importante, como decíamos, es el anuncio del Banco Central del día de ayer, que va de la mano, digamos, del nuevo estatus de la economía paraguaya, del grado inversor adquirido este año, y Paraguay se podría haber quedado confortable con este logro del grado inversor, pero levanta la apuesta y se pone nuevos desafíos, así que este es un muy buen desafío que se pone el Banco Central o que se pone el equipo económico, porque el anuncio fue conjunto. Obviamente esto va a requerir nuevas medidas monetarias, porque la estimación que vamos a presentar ahora es que el Banco Central, dada esta nueva meta de objetivos de inflación que es más exigente, va a tener que, estimamos, subir la tasa de política monetaria por lo menos en medio punto en el corto plazo para poder alinear las expectativas de inflación con este nuevo objetivo, ¿tá? Así que vamos a ir recorriendo la presentación sobre estos temas. La idea para que se organicen es que más o menos sobre las 10 de la mañana deberíamos estar liberándolos. Vamos a hacer la presentación. Está habilitado el chat y el Q&A de Zoom para que vayan descargando sus preguntas por ahí, y sobre el final de la reunión podremos contestar preguntas por esa vía, ¿está? Así que analizamos primero, yo voy a analizar el escenario internacional y el escenario regional, y después Samuel va a comentar un poco nuestras perspectivas para la economía paraguaya. Les decíamos, el primer tema importante es una piedra angular del escenario internacional, es el retorno de Trump a la Casa Blanca, que obviamente reconfigura muchas cosas de la economía mundial, tiene muchas implicancias que no vamos a analizar hoy porque
Esto cambia el panorama a nivel geopolítico, tendrá implicancias a nivel de políticas migratorias, un montón de cosas, pero sí nos queremos concentrar en los efectos de política económica y las consecuencias que tiene el mercado financiero global. ¿Tá? No tenemos que perder de vista que Trump viene recargado en esta segunda presidencia porque viene genuinamente empoderado. Nos guste o no Trump y nos guste o no sus políticas, Trump viene validado por las reglas democráticas de Estados Unidos, viene con mayoría en las dos cámaras, cosa que no había tenido en su instancia anterior. Tiene la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara Baja y tiene, que no tuvo en la elección anterior, la mayoría del voto popular. Ah, Trump gana sorpresivamente en contra de lo que decían las encuestas. Las encuestas daban ganadora por poca diferencia a Kamala Harris, pero el mercado de apuestas, los apostadores nunca pierden o muy pocas veces pierden. El mercado de apuestas daba ganadora a Trump por 70-30, 60-40 ya en el mes previo a las elecciones, y el mercado financiero ya venía descontando en los precios de los bonos, en las acciones y en la cotización del dólar la probabilidad de que esto ocurriera, y por eso la corrección en los mercados financieros había empezado prácticamente un mes antes, después lo vamos a ver. Pero bueno, tengamos en cuenta que Trump viene recargado, empoderado y avasallador. No es que el primer Trump, Trump 1 en la presidencia que empezó en 2017, haya sido sumiso y suave, pero bueno, esta vez viene empoderado y validado por los votos, que es lo que importa en el juego democrático, ¿no? Entonces, en términos de política económica, hay como dos cosas importantes que son relevantes para entender qué está pasando con el dólar y con las tasas. Trump, uno de los ejes de política va a ser implementar un paquete de estímulo fiscal que como buen republicano es un estímulo fiscal con rebaja de impuestos a las empresas. La idea de campaña, y va en camino hacia eso, es un estímulo con rebaja del impuesto corporativo del 21 al 15%, eliminar todos los loopholes y todos los esquemas de escape, y hacer una rebaja generalizada de las tasas del 21 al 15%. Eso debería estimular la actividad económica, había más inversión y eso debería estimular el crecimiento en el corto plazo. También todo un paquete de políticas proteccionistas, acá la herramienta son los aranceles para proteger a la industria local y a los servicios locales. Esto también, más allá de que puede ser perjudicial a largo plazo por distintas razones, a corto plazo debería estimular la realocación de inversiones en los Estados Unidos, de fábricas, de plantas. Ya esto, digamos, acá hay distintas herramientas para esto, ¿no? Una herramienta son los aranceles, otra herramienta que también la está utilizando fuertemente la administración Biden son lo que se llaman las políticas industriales o las políticas de promoción vía estímulos fiscales, la ley CHIPS, por ejemplo, en Estados Unidos, o la Inflation Protection Act, que fueron dos leyes que promovieron la instalación de, por ejemplo, la ley CHIPS, la que promovió la reindustrialización en Estados Unidos de toda la industria de procesadores, ¿no? Entonces, hay distintas formas o distintos instrumentos para promover la relocalización de industrias y de proyectos en Estados Unidos. Esas dos cosas también generan un estímulo de la actividad económica vía mayor inversión, con lo cual, vía estímulo fiscal y vía proteccionismo, el mercado está esperando que Trump refuerce estos estímulos, refuerce estas políticas y eso genere más crecimiento a corto plazo y también un poco más de presiones inflacionarias. Por eso la Fed había advertido ya varios meses antes que una agenda de este tipo podía presionar un poco más sobre la inflación, una inflación que venía bajando, y que si eso se consolidaba, el recorte de tasas que estaba planificado para el año que viene podía postergarse en el tiempo. ¿Ah? ¿Por qué es relevante esto? Porque el año pasado, durante el segundo trimestre del año, la Fed o el mercado fue internalizando la idea de que Estados Unidos se encaminaba a recortar las tasas de interés durante 2024 y 2025 porque los picos de inflación habían quedado atrás, la inflación comenzaba a estar controlada, más allá de que había algunos riesgos. Por ejemplo, el riesgo que estábamos mencionando recién, que era un riesgo político. Si se consolidaba este escenario político y se consolidaban estas políticas, había un riesgo de inflación potencial. Esto es lo que había dicho la Fed en septiembre del año pasado en su meeting. Mañana tenemos otro meeting de la Fed donde habrá nueva información, pero la última vez que la Fed se reunió en forma trimestral trazó este panorama: tasas de interés a la baja, según esta línea punteada en azul, y básicamente lo que la Fed dijo es,
desde las tasas que teníamos en septiembre hasta fines del 2025, la Fed se imaginaba un recorte acumulado de 200 puntos básicos, 100 en 2024 y otros 100 en 2025. El mercado, los futuros de mercado que están ahí en línea rosa, se imaginaban recortes más agresivos porque veían la economía bastante débil, con necesidad de que la política monetaria le diera mayor soporte, recortando las tasas en forma más agresiva. Por eso la Fed decía que la tasa terminal en el 2025 iba a estar en el orden del 3,40 y el mercado hablaba de una tasa terminal en 2025 de 2,90, tasas overnight, estamos hablando de un día de plazo. O sea que la Fed hablaba de 200 puntos básicos de recorte en 15 meses y el mercado hablaba de 250 puntos básicos de recorte en 15 meses. Eso era parados en septiembre. Hoy los futuros se movieron bastante para arriba. Los futuros ayer es la curva celeste que tenemos ahí. Fíjense que en septiembre el mercado ponía una tasa terminal a diciembre de 2,88 y hoy la tasa terminal a diciembre es de 3,83, o sea, casi 100 puntos básicos más de tasa para diciembre del 25. Entonces, la primera consecuencia importante del triunfo de Trump es que el mercado está esperando un poco más de crecimiento a corto plazo, un poco más de inflación, se materializó el riesgo que la Fed advertía hace unos meses, con lo cual el recorte de tasas va a ser más lento de lo que el mercado esperaba en septiembre. Por eso tenemos una especie de panorama de tasas higher for longer, o por lo menos un camino de recorte de tasas que va a ser mucho más cuidadoso de lo que hubiera sido en otro caso, porque hay un riesgo de que la economía se recaliente o de que se enfríe en forma bastante más lenta. Seguramente con este Trump empoderado y validado por la elección, vamos a ver de nuevo un Trump que va a presionar a la Fed para que baje las tasas más rápido, para que la economía crezca lo más rápido posible. Eso va a ocurrir igual que ocurrió en el primer gobierno de Trump. Pero el mercado apuesta a que la Fed va a bajar tasas más lento de lo que pensaba en septiembre. De nuevo, mañana tendremos reunión de la Fed, veremos qué panorama nuevo traza la Reserva Federal sobre su view de tasa de interés. O sea, mañana lo que vamos a tener es esta curva azul corregida según la nueva visión de los gobernadores de la Fed. O sea que mañana tendremos información interesante y seguramente la Fed también confirmará otro recorte de 25 puntos básicos que era el que estaba previsto para esta reunión de fin de año. Entonces, primera consecuencia del triunfo de Trump, tasas un poco más altas de lo que se preveían hace unos meses. Segunda consecuencia del triunfo de Trump es esta agenda renovada de guerra comercial, imposición de aranceles. Estamos en un momento de incertidumbre máxima de la política comercial, según el índice que hacen Caldara y otros investigadores que se dedican a este tema. Y básicamente no va a ser sencilla esta etapa de la guerra comercial porque el comercio mundial se ha ido adaptando a, a esta nueva lógica de la imposición de aranceles. Fíjense, en el gráfico izquierdo tenemos el market share de cuánto representan las importaciones de los distintos países en Estados Unidos. China ya ha ido cayendo bastante como origen de importaciones de Estados Unidos. En el 2015-16, antes de la primera presidencia de Trump, China era el 16% de las importaciones de bienes de Estados Unidos, hoy ya es 11, menos que México, ¿no? Pero parte acá del problema es que China se ha ido buscando nuevas formas de entrar a Estados Unidos. Las industrias chinas se han relocalizado, por ejemplo, en la frontera mexicana, se han relocalizado en Vietnam, se han relocalizado en el sudeste asiático. Entonces, si realmente Estados Unidos lo que quiere bloquear son las importaciones de origen chino, no alcanza con ponerle arancel a las importaciones que vienen directamente de China. Tiene que empezar a perseguir a los productos con normas de origen chino vía analizando también lo que viene de México, lo que viene de Vietnam, lo que viene del sudeste asiático. Es bastante más complejo el comercio, porque al final el comercio es como el agua, ¿no? Se empieza a escapar por los huecos donde va encontrando. Los países que más han crecido como exportadores a Estados Unidos en los últimos años son Vietnam, justamente, y países del sudeste asiático, y China ha encontrado la forma de redireccionar su comercio o su impulso exportador vía estos países, ¿no? Entonces, no va a ser sencilla esta segunda etapa de la guerra comercial. Lo que sí hay que tener claro es que al final parte del equilibrio de esta historia de la guerra comercial es que las monedas empiezan a acomodarse también. La amenaza de que haya aranceles tiene una contrapartida sobre las monedas, porque cualquier país
que está en riesgo de sufrir la imposición de un arancel por parte de Estados Unidos, responde defensivamente con una depreciación de su moneda. La depreciación es una forma de recomponer la competitividad que un país pierde producto de la imposición del arancel. Ahora después lo vamos a ver de nuevo en el caso de China y esto va a quedar más claro. Pero quédense por ahora con la idea de que la amenaza de que venga la guerra comercial trae como consecuencia volatilidad en las monedas de los países que sufren la imposición del arancel. ¿Tá? Por eso también una de las consecuencias que estamos viendo a nivel global, la segunda consecuencia importante por el retorno del Trump, es que el dólar se está fortaleciendo, ¿no? El dólar se está fortaleciendo y las tasas de interés están subiendo. Fíjense aquí en estos dos gráficos, lo que vemos es hasta septiembre, el dólar caía porque el mercado anticipaba que las tasas de interés iban en baja, las tasas de interés de los títulos de largo plazo se corregían a la baja, las tasas de los títulos a 2 años, a 10 años, lo que estaban haciendo era anticipar los recortes de la Fed que el mercado veía para el 2024 y 2025, pero ya a partir de octubre el mercado empezó a pricear, empezó a comprar esta idea que se veía en el mercado de apuestas, empezó a pricear el posible triunfo de Trump. El dólar empezó a subir, las elecciones fueron el 5 de noviembre, antes de las elecciones ya el dólar había subido 3% y las tasas de renta fija habían subido más o menos 60 puntos básicos. Y después de las elecciones, después se ratificó el triunfo de Trump, el dólar subió otro 3,5%, las tasas se ajustaron un poco más, aunque no tanto más. La cuestión es que el dólar, medido en dólar canasta contra las monedas más fuertes del mundo, el DXY, ya está hoy por encima de lo que estuvo a mitad de este año y está en una de las posiciones más fuertes de la historia en términos reales. Y las tasas de los títulos de renta fija, están a medio camino entre lo que estuvieron en junio de este año y el mínimo que estuvieron en septiembre, ¿no? Entonces, hay como un rebalanceo del pricing de los activos y del dólar, producto de este retorno de Trump, ¿no? Esa es la segunda consecuencia, o para ponerlo en orden, la primera consecuencia que decíamos del retorno de Trump es tasas que van a bajar más lento, tasas de corto plazo, pero también de largo plazo, lo vemos acá. Y la segunda consecuencia sería un dólar más fuerte. La contrapartida es lo que estamos viendo en nuestras monedas, ¿no? La presión que sufrió el guaraní durante el mes de octubre seguramente tiene bastante que ver con esto que le pasó al dólar acá. También tiene que ver con lo que le pasó al real, que ahora lo vamos a ver después. Pero en general, las monedas emergentes tuvieron un segundo semestre del año bastante complejo, en parte por cosas que pasaron en Latinoamérica, pero en parte por cosas que pasaron a partir de octubre, por la fuerte presión del dólar que estamos viendo en esta gráfica de aquí, ¿no? El otro fenómeno que hay que tener en cuenta en este episodio de guerra comercial es que a nivel global y sobre todo para países exportadores de commodities, y más allá de que Paraguay no tiene relaciones comerciales con China, China sigue siendo un jugador crítico a nivel global para la demanda de alimentos y esto forma parte del equilibrio global. Estamos con una situación compleja en China, que obviamente China está amenazada por este escenario de guerra comercial. Una China que hoy está mucho más debilitada que en la primera presidencia de Trump, ¿no? China que ya no crece a las tasas que crecía en los últimos 20 años, que razonablemente ha venido topándose con los rendimientos marginales decrecientes. Cuando vino la primera presidencia de Trump y China sufrió las primeras imposiciones de aranceles, aquella economía china crecía al orden del 7%, ya se estaba desacelerando, ya no crecía al 10%, pero todavía una China vigorosa que crecía al orden del 7%. La China de ahora está luchando para tratar de crecer al 5% y no lo está logrando y por eso el gobierno está sacando distintos paquetes de estímulo fiscal y monetario para tratar de cumplir las metas que se había puesto el gobierno. O sea que China ya viene bastante golpeada. Y fíjense, por ejemplo, en el gráfico de la derecha lo que pasó en el episodio anterior de guerra comercial. Cuando Estados Unidos anunció aranceles del 10% para China, China automáticamente respondió con una depreciación del yuan del 12%. Y ahí se solucionó todo, digamos, en términos de competitividad. ¿Por qué la depreciación es una medida compensatoria? Porque imagínense un producto chino que está siendo exportado a Estados Unidos por valor $100, Estados Unidos le pone un arancel de 10% y con eso lo encarece y pierde competitividad en el mercado americano, automáticamente
eh, China devalúa su moneda en un 10%, para hacer la cuenta sencilla, o en un 12%, como ocurrió en ese momento, y ese producto chino que antes valía $100, con el arancel pasó a valer 110, después de la devaluación del yuan, vuelve a valer $100 para el consumidor americano. ¿No? Entonces, ¿cuál es el efecto final de todo esto? El producto chino sigue valiendo $100 para el consumidor americano, el Tesoro americano recauda $10 por concepto de aranceles y China es 10% más pobre en dólares y su capacidad de pagar en dólares por los productos importados, que son básicamente los commodities que todos los países emergentes vendemos, se ve disminuida. China es más pobre en dólares, producto de esa depreciación de la moneda. Lo mismo le pasó a México, ¿no? Cuando Trump asume en su primera presidencia y anuncia los aranceles, el peso mexicano se depreció automáticamente. ¿No? Entonces, todos los países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos y se ven amenazados por un arancel, están sufriendo los valores de las monedas porque justamente la, la depreciación de la moneda es una posible medida compensatoria contra los aranceles. El problema es que los aranceles en la edición pasada fueron del orden del 10% y ahora Trump está amenazando con aranceles del 60%. Y obviamente depreciaciones del 60% son mucho más inestabilizadoras, son inviables para cualquiera de estos países, ¿no? Entonces, obviamente, hay que ver si estas depreciaciones son realmente verdaderas o son simplemente amenazas para negociar mejor. En cualquier caso, la consecuencia de esto, de nuevo, es que la primera consecuencia, dijimos, del gobierno de Trump son tasas más altas, lo cual es una mala noticia para los países emergentes. La segunda consecuencia es dólar más fuerte, que le pone presión a nuestras monedas. La tercera consecuencia es volatilidad en general en las monedas de los países emergentes, porque es la forma de defenderse de los aranceles, pero también es, en definitiva, que esa combinación de dólar fuerte y volatilidad de nuestras monedas, en definitiva, hace que se corrijan nuestros tipos de cambio reales de los países emergentes y que nuestro ingreso en dólares se presiona a la baja. Todo eso es, para los países que exportamos commodities en general, es una noticia bajista en general, ¿no? Porque un mundo de tasas altas y que esté amenazado por una guerra comercial es una mala noticia para el comercio mundial y para la demanda agregada. Un mundo con depreciación de monedas y con dólar que se fortalece es en general un escenario negativo para los precios de los commodities. Hay algunas noticias buenas que es, digamos, depende de qué lado vean ustedes la agenda ambiental, pero la noticia buena para países como los nuestros, como Paraguay, como Uruguay, que somos importadores de petróleo, es que Trump estaría evaluando reimpulsar todo lo que es la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, que el gobierno de Biden había apagado, con lo cual podría haber una especie de shock de oferta positivo de la producción de petróleo que podría mitigar un poco los precios del petróleo. Y eso podría ser un shock de términos de intercambio positivo para países como los nuestros. Pero lo dejaría aparte como un tema por verse todavía. Lo relevante es que cuando uno mira precios de alimentos, sobre todo precios de la soja, precios del trigo, estamos con precios que en términos históricos, y cuando los miramos bien mirados, o sea, en términos de dólares constantes, corregidos por inflación internacional, son precios bajos, ¿no? Los precios de hoy, por más que en términos nominales luzcan mejores de lo que fueron en 2015, 2016, no hay que perder de vista que la inflación internacional acumulada en 2015 de esta parte es del orden del 30-35%, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en la gráfica de soja, para ser más claros, es el precio de la soja en dólares de hoy corregido por el IPC americano, simplemente como una medida de inflación internacional, y básicamente, por más que la soja valga casi $400, los $400 de hoy compran menos cosas que los $330 del 2016, ¿no? Entonces, los precios de hoy son tan malos como los precios del 2016 ajustados por inflación internacional. Estamos en un entorno de precios malos y eso lo tenemos que tener en cuenta. Uno de los commodities donde estamos viendo tímidas señales, y eso lo vemos en general en el Mercosur, es en el caso de la carne, donde tenemos problemas de oferta en Brasil y en Estados Unidos, y por eso estamos viendo presiones alcistas en el precio de exportación en Uruguay, en Argentina y en Paraguay, y estamos viendo también presiones alcistas, Samuel lo va a mostrar, en el componente de inflación en el precio de la carne, ¿no? Pero en general el panorama para los commodities lamentablemente no es bueno.
y eso supone un shock de términos de intercambio negativo para países exportadores como los nuestros, a excepción del precio de la carne, ¿no? Pasando rápidamente a la región, em, les decía que tenemos dos vecinos que van a contramano y que se ha revertido muy fuertemente la situación de la región, ¿no? En 2023 teníamos severos problemas de competitividad y de precios por Argentina. La frontera con Argentina era un problema de precios realmente grave y esa situación se revirtió fuertemente y ahora seguramente nos encaminamos a tener problemas de precios con Brasil y más desafíos de competitividad en esta otra frontera. ¿Cuál es la situación con Brasil? Es un poco paradójico porque Brasil en términos de crecimiento viene repuntando, la economía crecería 3% este año, 2,2% el año que viene. Son buenas cifras para Brasil, que tiene un crecimiento potencial del orden del 2,5% y que en la última década, en términos per cápita, prácticamente no ha crecido. O sea que en realidad Brasil está logrando buenas tasas de crecimiento con un sector exportador que ha tenido cierto dinamismo y sobre todo con un mercado interno que de alguna forma logró recomponerse, con un aumento interesante del empleo, con un aumento interesante de los salarios, con las políticas que ha aplicado Lula y también con algunas políticas de transferencias, ¿no? Parte del problema es que parte de las políticas que se han aplicado, y sobre todo las políticas de transferencias sociales, han tenido un costo fiscal importante que han perforado las metas fiscales, ¿no? Cuando Lula asumió en enero del 2023, le solicitó al Parlamento perforar perforar el techo presupuestal autorizado por el Parlamento por un monto de un punto de producto, pero presentó un plan fiscal que suponía recomponer el superávit primario en el año 2026. ¿Ah? Y eso le permitió tener un 2023 de luna de miel, básicamente, con el mercado, donde el mercado confió en ese plan de Lula, el real se apreció, las cosas iban bien, hasta que en abril de este año, o el principio del 2024, el mercado empezó a asumir que el plan fiscal era muy difícil de cumplir. Finalmente, en abril, el gobierno reconoció que no iba a poder cumplir el plan fiscal y las metas que había planteado para el 2026 las postergó para el 2028. Ahí el real empezó a depreciarse fuertemente. El 26 de noviembre de este año, nuevamente el gobierno anuncia que tampoco iba a poder cumplir esas metas y por eso anunció un ajuste fiscal, recortes de gastos, aumentos de impuestos. Ahí ven que el real tuvo otra corrida. Ayer cotizó a 6,15 el real. Total, final de la historia, punta a punta, la depreciación del real es de 26% este año. Un país que tiene una inflación del orden del 4%, prácticamente tiene una depreciación, una deflación en dólares del orden del 20%. O sea, los precios en dólares en Brasil se han abaratado un 20% este año, o sea que ha tenido una ganancia de competitividad brutal para el turismo, para el comercio de frontera, para la producción de agronegocios, para todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y el problema de esto es un problema de origen fiscal, ¿no? Y es un problema de fundamentos. Y hay toda una discusión acá de cómo manejar este tipo de situaciones cuando un país vecino tiene un problema de este tipo, si uno debería seguirlo o no seguirlo, si uno debería replicarlo o no replicarlo, porque esta discusión es vieja, uno no debería permitir que el guaraní copie la situación de Brasil, porque en realidad Paraguay no tiene los mismos problemas fiscales que tiene Brasil, y Brasil claramente tiene un problema de su moneda que tiene un origen explicado por razones fiscales. Entonces, está bien que el guaraní no copie y que el Banco Central no permita que el guaraní copie lo que está sucediendo con el real. Eso no quita que posiblemente Paraguay tenga desafíos importantes de competitividad hacia adelante, porque Brasil es un socio muy importante, ¿no? Ahora vamos a ver cómo quedan los precios relativos y la competitividad. Pero acá probablemente hay un desafío importante para Paraguay de cara al año que viene. Por suerte, del otro lado de la frontera, las cosas se han acomodado mucho más rápido de lo esperado. El gobierno de Milei ha avanzado relativamente no, muy exitosamente con sus reformas y ha sobrevivido más tiempo y mejor de lo que nosotros nos imaginábamos. Ha cerrado la brecha cambiaria, ha logrado bajar la inflación, tiene por delante el desafío de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder desarmar el cepo cambiario, va seguramente a bajar su crawling peg para poder bajar más la tasa de inflación. Está con un plan de estabilización, lo habíamos comentado en la primera reunión de este año, muy parecido al que se implementó en los años 90,
con la gran diferencia de que en los años 90 los tipos de cambio fijo eran una moda. Brasil tenía tipo de cambio fijo, Uruguay tenía tipo de cambio fijo, varios países de la región tenían tipo de cambio fijo, entonces era mucho más fácil y mucho más probable tener éxito en un esquema de este tipo cuando todo el mundo lo estaba implementando. El gran riesgo que tiene Argentina acá es que está intentando estabilizar la economía, porque para eso lo votaron a Milei, en un contexto en el que hay mucha volatilidad de monedas. Y, por ejemplo, Brasil también es un socio comercial importante de Argentina. Entonces, Argentina hoy tiene mucha inflación en dólares porque está estabilizando, está anclando el dólar y la inflación viene de atrás, con lo cual tiene mucha inflación en dólares y Brasil viene totalmente a contramano. Entonces, la pérdida de competitividad de Argentina con Brasil es fenomenal, ¿no? Entonces, el desafío de competitividad para Argentina por delante es muy grande. Seguramente, si le decimos esto al gobierno argentino, nos mirará y nos dirá, a mí qué me importa, me votaron para bajar la inflación, esa es nuestra prioridad número uno, ya veremos cómo arreglamos estos otros problemas. Primero la inflación, el resto vendrá después. ¿Tá? Entonces, ¿cómo queda la foto? Totalmente distinta a cómo era en 2023. En 2023, nuestro principal problema de competitividad era con Argentina, ahí teníamos el problema de frontera, ahí teníamos el problema de comercio en la frontera, no era un problema de Paraguay, era un problema de Argentina que estaba con una política absolutamente distorsiva por el periodo electoral. Vino el gobierno de Milei, sinceró las cosas, acomodó las cosas. Hoy tenemos precios mucho más normales en Argentina, pasados para el otro lado probablemente, encareciéndose a una velocidad brutal, pero eso ya dejó de ser un problema. Ahora nuestro problema está del otro lado de la frontera y de nuevo el problema no es Paraguay, el problema es Brasil, que tiene un desequilibrio fiscal preocupante y que se traslada al valor de la moneda. Nosotros creemos que Paraguay hace bien en no seguir a Brasil porque básicamente estaría importando la volatilidad fiscal que se refleja en el valor del real. Eso no quiere decir que esto no pueda tener consecuencias para los sectores, para la producción paraguaya que exporta a Brasil o que compite con Brasil en el resto del mundo. Probablemente de cara al 2025 hay un desafío importante, ¿no? Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Así que bueno, hecho esos comentarios sobre el escenario internacional, le paso, le paso el mando a Samuel para que haga, para que comparta con ustedes cómo estamos viendo la economía paraguaya y les recuerdo que bueno, que pueden ir haciendo preguntas por el chat, así al final de la presentación podemos responderlas, ¿sí? Samuel. Sí, Alfo, ahí, dejas de compartir y... Bueno, ¿me avisan si está viendo? Sí, se ve perfecto. Ok, muy buenos días a todos. Damos entonces paso al apartado de Paraguay. Como ya estaba mencionando Alfonso, tenemos un nuevo contexto mundial, un giro y también algunas novedades en cuanto a nuestras perspectivas de inflación y de crecimiento. En primer lugar, nos gustaría hacer un poco de repaso de lo que fue este año, de las tasas de crecimiento. Al primer semestre tuvimos un crecimiento bastante robusto, principalmente impulsado por un mercado interno tonificado y un clima favorable para este año. Aunque la contribución tal vez del clima no fue tan excepcional como el año pasado, por la corrección estadística que tuvimos este año, principalmente fue impulsado por el mercado interno y bueno, por eso tuvimos tasas sin agricultura y binacionales mucho más por arriba del crecimiento global, en el orden del 5 a 7%. Para el segundo semestre estamos viendo una leve moderación de la economía, del dinamismo, principalmente por esa disipación del impulso inicial del agro y también por una reversión de la balanza comercial. Y también por esto explicado principalmente por la caída de las exportaciones de energía eléctrica. Y hay una moderación también en el mercado interno, una leve moderación, eso también se ve en los datos de empleo del tercer trimestre. Y bueno, creemos que las tasas altas se van a mantener en el orden del 4 a 3,7%, pero esa leve moderación se va a deber, digamos, al deterioro de la balanza comercial y las exportaciones. En contrapartida de esto, estamos viendo una recuperación de la construcción y también, como estaba mencionando Alfonso, ese mercado atractivo para la carne
se fortalece la ganadería y también la faena en frigoríficos. Dicho esto, ajustamos levemente al alza nuestra proyección para este año. Estábamos en 4% y ajustamos a 4,1%. Y para 2025, haciendo un poco más foco a ese año, creemos que las tasas van a seguir siendo sólidas en 2025, aunque se moderarían principalmente por un contexto externo adverso. Sin embargo, respecto a nuestra última proyección, teníamos 3,4%, ajustamos levemente al alza 3,6%, principalmente por ese shock o esa recuperación más rápida de Argentina. Y bueno, también esperamos o podrían haber ciertas variaciones con inversiones privadas. Los determinantes principales de 2025 estarían principalmente en un clima favorable, el mercado interno seguiría fortalecido. Sin embargo, tendríamos un sector externo relativamente más adverso de lo que tuvimos este año. Sin embargo, hay que hacer foco también a los sesgos a la baja que podrían darse por el lado del deterioro más rápido del real con Argentina, esa pérdida de competitividad y una demanda global más débil. Otro punto que hay que destacar y que está un poco fuera de nuestras proyecciones es el efecto Paracel y otras inversiones como Atom, que si se dan este año, perdón, el próximo año, en 2025, podrían impulsar el crecimiento en 1 punto a 1,5 puntos adicionales para el PIB. Hay que tener presente eso para 2025. En cuanto al capítulo de la balanza comercial, mencionaba hace rato de que sería un driver para el próximo año a la baja y eso ya lo estamos viendo en el último trimestre de este año con las estadísticas de comercio exterior. Si bien se habían recuperado fuertemente a finales del año pasado, en 2023, vemos que el último trimestre de 2023 habíamos tenido una fuerte recuperación del saldo positivo. También en el primer trimestre de este año, sin embargo, vemos que se empezó a moderar y eso también presionó un poco la cotización del dólar con más fuerza en el segundo semestre de este año y es producto también de este deterioro de la balanza comercial y ya a estadísticas a noviembre de este año vemos que tendríamos un saldo de la balanza comercial negativo de medio punto del Producto Interno. Y esto se da principalmente por esa reversión climática que tuvimos a inicios de año y por ese fuerte deterioro que tenemos en los términos de intercambio, que están más o menos en promedio un 20% por debajo de ese periodo 2020-2022 que teníamos precios de exportación bastante positivos para Paraguay. En 2025, entonces, el mensaje principal es que tenemos que tener en cuenta de que los términos de intercambio probablemente seguirán desfavorables por esa demanda global más débil. Y bueno, siempre tener presente un poco el factor climático, que la niña sería un riesgo latente, aunque digamos los modelos climáticos apuntan ya a una niña más neutral para el próximo año. Es por eso que estamos dando como un driver positivo para 2025. Sin embargo, hay que tenerlo presente eh, para ese año. En cuanto al capítulo de la inflación, en línea también con lo que comentábamos en la reunión pasada, la inflación se ha mantenido en línea con la meta vieja durante todo el año. eh, Vemos que se mantuvo alrededor del 4%, la línea azul, que es la inflación global. Y bueno, a noviembre tenemos una inflación del 3,4% interanual, que más o menos ya está en línea o acorde con la nueva meta que se fijó el Banco Central el día de ayer. Y por el otro lado también vemos que la inflación subyacente y la inflación núcleo ha venido bajando conforme habíamos mencionado en la reunión pasada y se metió dentro del rango meta más o menos en julio del año pasado, en 2023, y siguió bajando hasta ubicarse en torno al objetivo del 4%. Sin embargo, vemos un repunte en noviembre, principalmente explicado por mayores presiones en alimentos, principalmente en la carne, por ese mercado externo más atractivo y A ver, por precios más atractivos que han... Samuel, ¿Sí? quedó como trancada la presentación. No sé si puedes ir para atrás y para adelante a ver si se. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ok. Entonces, ahí vemos que los principales repuntes se dan, digamos, en esos componentes de alimentos sin frutas y verduras
por la carne y también a finales de año vemos también un repunte en la canasta de transables, principalmente explicado por las presiones de la depreciación más intensa del guaraní. Sin embargo, en contrapartida vemos que las frutas y verduras han revertido la situación que habían tenido a inicios de este año y eso hace, digamos, que la inflación global no se vaya para arriba en este mes puntual de noviembre, sino que continúe su tendencia a la baja. Ahora bien, con respecto a 2025, esperamos que haya, digamos, comportamientos mixtos en la inflación con un escenario más equilibrado. Por un lado tendremos presiones por el lado del dólar y la carne, pero sin embargo tenemos presiones a la baja por el lado del petróleo y otros commodities como el trigo y el maíz. Así que en cuanto a nuestras perspectivas de inflación, creemos que las presiones van a continuar al alza en 2025. Sin embargo, se van a mantener en línea con el nuevo objetivo trazado por el Banco Central. Sin embargo, nuestras expectativas estarían un poco por encima del nuevo objetivo, de la nueva meta del 3,5%. Ahí vemos que la subyacente, que es la línea eh, rosada, va a mantenerse por encima del nuevo objetivo del 3,5, estaríamos nosotros en 4,5. Por lo tanto, eso va a requerir, digamos, que la tasa de política monetaria tenga un sesgo más contractivo en 2025. Eh, Algunos riesgos o balance de riesgos para la inflación para el próximo año. Un clima favorable o un clima más favorable de lo que estamos esperando tendría un sesgo positivo a la baja. Esa baja de commodities energéticos y agrícolas más pronunciado también tendría un sesgo a la baja por nuestras proyecciones. Sin embargo, ante la volatilidad externa y la volatilidad también de Brasil, que compartimos una canasta comercial bastante importante, esa mayor depreciación del tipo de cambio podría elevar un poco nuestras proyecciones al alza y también la presión de los alimentos en el mercado externo por la carne, que en estos últimos meses ha tenido precios más atractivos. Y dicho eso, el nuevo objetivo que se ha trazado el Banco Central del Paraguay de una meta más exigente. Nosotros creemos que la política monetaria, y esto en contrapartida con lo que decíamos a inicios de este año o a mitad de este año más o menos, de que una vez que el Banco Central llegó al 6% de tasa de política monetaria, creíamos que alrededor de estos meses y principios del próximo año podría tener espacio para uno o dos recortes. Sin embargo, con el giro en la economía mundial y también el nuevo objetivo más exigente, ahora se revierte un poco este escenario y creemos que para 2025 el Banco Central del Paraguay tendría o requeriría, digamos, una tasa de política monetaria un poco más o marginalmente más elevada, en torno al 6,5% para cumplir con su nuevo objetivo de inflación y converger las expectativas al 3,5%. Por lo tanto, el mensaje principal en cuanto a la política monetaria es que actualmente las expectativas se encuentran un poco por encima del nuevo objetivo. Sin embargo, el Banco Central va a intentar, digamos, converger a una tasa de política monetaria un poco más elevada para anclar las expectativas en torno al 3,5% en el objetivo en el horizonte de metas de inflación. Sí, acá Samuel, si me dejas hacer un apunte solo, digamos, para Sí, entender un poco lo que está detrás de esto, o sea, se puede discutir un poco o argumentar sobre las matemáticas y el número detrás de esto, ¿no? Digamos, pero la forma sencilla de pensar esto es que 6% era una tasa cómoda para el Banco Central ya desde hace un tiempo, con expectativas de inflación que más allá de los números que veíamos recién, que eran nuestras proyecciones, el mercado estaba perfectamente anclado con expectativas de inflación en 4, que era la meta del Banco Central. Entonces, si teníamos expectativas de inflación en 4 y una tasa de política monetaria cómoda en 6, la nueva meta es más exigente, es 3,5. La tarea del Banco Central ahora es llevar las expectativas a 3,5, ¿no? Entonces, si teníamos expectativas ancladas en 4 y una tasa cómoda en 6, ahora hay una meta más exigente, hay que llevar las expectativas a esa meta más exigente y eso necesariamente requiere una acción de política que es subir la tasa. Podemos discutir eh,
cuánto es esa suba. Nuestra estimación con una regla de Taylor, que es de medio punto, habrá que calibrar un poco más finamente eso, pero seguramente nos encaminamos, estimamos nosotros, a decisiones del Banco Central que van a ir en esa senda, probablemente cuidadosamente, de acuerdo a punto, intentando calibrar cómo reaccionan las expectativas y a qué velocidad, pero esta es nuestra primera estimación en caliente y muy rápido porque la novedad obviamente es muy reciente, ¿no? Bien, gracias, Alfo. En cuanto al tipo de cambio, básicamente se depreció con fuerza este año, muy distante de lo que había pasado el año pasado, en 2023. De hecho, nosotros a inicios de este año decíamos que el tipo de cambio o sea, o la depreciación del tipo de cambio iba a estar en torno al 5%. Tal vez se corrió un poco más de nuestras expectativas, pero estuvimos en línea, digamos, Samuel, con la tendencia y eso también, no se está viendo, sí, seguimos viendo la de TPM. Ahora sí, ahí. ahí, perdón. Bueno, entonces lo que decía básicamente es que este año eh, la depreciación se fue un poco más y bueno, en octubre alcanzamos una depreciación del punta a punta del 10% y bueno, eso prendió un poco las alarmas del Banco Central, pero ya antes veíamos que en abril más o menos de este año se veían volatilidades bastante elevadas o depreciaciones bastante intensas del tipo de cambio. Y bueno, el BCP incrementó fuertemente las intervenciones como para contener un poco estas subas y que la presión, digamos, en la canasta de transables no impacte demasiado en las expectativas de inflación. Entonces, vemos ese fuerte incremento con respecto al año pasado de las intervenciones del Banco Central. Pero puntualmente en octubre, cuando la apreciación se intensificó fuertemente, el Banco Central sale a dar un anuncio donde, en un intento de calmar las expectativas y también de controlar esa velocidad que venía teniendo la apreciación del guaraní, sale a decir que iba a intervenir 15 millones de dólares más o menos diarios. Y eso también cambió la tendencia, esa tendencia que venía bastante en línea con la región. Y bueno, actualmente estamos en una depreciación punta a punta alrededor del 7%, que si vemos en el gráfico de la derecha, eh, comparativamente no es demasiado si comparamos con países, por ejemplo, que tienen políticas económicas un poco más ordenadas como Uruguay y Chile, estamos por debajo. Y, y bueno, básicamente creemos que esto resta un poco de competitividad con Brasil, pero sabemos que también Brasil es un capítulo aparte, como estaba mencionando Alfonso. Pero lo interesante y puntualmente hay que notar es que las intervenciones este año, las ventas netas diarias, acumularon más o menos 1.500 millones de dólares, lo cual duplicó fuertemente, o duplicó el monto del año anterior que estuvo alrededor de 883 millones de dólares. Un dato no menor es que este año también el Banco Central drenó un poco más las reservas porque las intervenciones se dieron más por el lado complementario que por el lado compensatorio. Y bueno, asumiendo, digamos, un papel más importante para mitigar los efectos del tipo de cambio en sus objetivos de inflación. Creemos que estas intervenciones y este compromiso del Banco Central van a continuar en 2025, principalmente con su compromiso con la estabilidad y los objetivos nuevos de inflación que se han fijado para el próximo año y en adelante. Y esto tensionará un poco la competitividad con Brasil, que bueno, se viene depreciando fuertemente y probablemente lo siga haciendo en 2025. En cuanto al capítulo fiscal, eh, bueno, el gobierno logró, digamos, exitosamente avanzar en el primer año con la consolidación fiscal. Tenemos un superávit primario acumulado a noviembre de este año, muy distante de lo que había pasado el año anterior, que teníamos un superávit, perdón, un déficit en el resultado primario. Y este superávit primario está un poco explicado por esos mayores ingresos, ayudados un poco por el ordenamiento también del gasto, pero también ayudado por shocks de la región,
digamos, el shock positivo a Argentina motivó un poco el mayor consumo interno y eso aumentó fuertemente las recaudaciones en un 17%. Y también que las inversiones públicas se vienen moderando en alrededor de dos décimas del Producto Interno Bruto con respecto al año anterior. Así que ese superávit primario, digamos, permitió que el resultado fiscal a diciembre estaría cerrando en línea con el objetivo del 2,6% de déficit fiscal que se había trazado el nuevo gobierno en un plan de 3 años. En el gráfico de la derecha vemos que el resultado fiscal a 12 meses todavía está en 3,8%. Sin embargo, creemos que eso se corregiría, digamos, por el salto que había tenido el año pasado para saldar las deudas que el gobierno tenía con los proveedores privados. Así que el mensaje principal con respecto a la placa fiscal es que el gobierno estaría cumpliendo con su objetivo el primer año. Sin embargo, en los próximos años eh, ese desafío se incrementa principalmente por esa desaceleración que venimos viendo en el crecimiento, por una demanda global más débil, y el cambio que se da ahora en el escenario es que la política monetaria tomaría un papel un poco más contractivo y podría sesgar un poco la actividad más hacia abajo. Entonces, si bien creemos que el gobierno está por los caminos correctos, estos factores de desaceleración del crecimiento y una política monetaria más contractiva podrían como que tener costos en la actividad y moderar un poco los ingresos fiscales. Y por último, en cuanto al apartado de Paraguay, nos gustaría mencionar el logro que se ha conseguido este año, por lo menos por una de las calificadoras de riesgo, Moody's, em, que es el grado de inversión. Y bueno, ahora el desafío es mantener este estatus y avanzar en mejoras de reformas estructurales para avanzar en un mejor estatus del grado de inversión e incluso avanzar con, eh, con otras calificadoras para obtener el grado de inversión. Nuestro mensaje principal era que esto iba a tener, digamos, efectos positivos en la calificación soberana y eso, si vemos, digamos, la evolución de la calificación soberana o del riesgo soberano después de la obtención del grado de inversiones, hemos visto que ha seguido disminuyendo y alcanzando alrededor de 150, 160 puntos básicos. Y bueno, eso muy distante un poco de lo que es con la cooperativa regional. Y nosotros creemos que esto para el próximo año podríamos seguir avanzando en más o menos en torno a 100 puntos básicos, lo cual decíamos que tiene un costo de oportunidad bastante positivo para Paraguay porque un punto de pago de la deuda es mucho más beneficioso que tal vez 2 puntos en intereses de pago de la deuda. Así que esto tiene un costo de oportunidad bastante positivo. Sin embargo, todavía permanecen los desafíos en adelante y bueno, el foco principal sería primero recomponer la pata fiscal, llegar al objetivo fiscal en 2026 del 1,5 puntos de déficit y bueno, avanzar con las reformas que estarían pendientes para, digamos, motivar esa obtención del grado de inversión con otras calificadoras de riesgo. Sí, un comentario, Samuel. Creo que con muchos de ustedes nos vimos hace poco, justo cuando se confirmó la noticia, hicimos una actividad especial para compartir algunas reflexiones, ¿no? Y obviamente la obtención del grado inversor pues, es todo un hito para Paraguay, era muy esperado. Y bueno, abre toda una etapa nueva para Paraguay, donde, como decía Samuel, esto es, hay otros desafíos ahora, que es consolidar esto y seguir apretando el spread, ¿no? Que en definitiva acá lo relevante no es tanto el estatus. El estatus es importante porque, en definitiva, para muchas inversiones privadas y para muchos inversores o compradores de bonos, el hecho de tener o no tener investment grade hace que Paraguay sea un país elegible para comprar bonos o para una inversión privada, ¿no? Hay empresas multinacionales que directamente no invierten en países que no tengan investment grade. No hay que subestimar el hecho de que otras calificadoras le otorguen el investment grade a Paraguay, porque hay empresas multinacionales o fondos de inversión, sobre todo, que tienen reglas como, por ejemplo, que invierten en países que tienen
investment grade por al menos dos calificadoras de riesgo, con lo cual cada calificadora adicional que nos dé el investment grade es un escaloncito más, un mercado más que se va ampliando. Son más inversores que le ponen la vista a Paraguay, con lo cual todos los esfuerzos que se hagan para avanzar en esa dirección van a ser siempre bien valorados y cada noticia que vaya llegando en ese sentido es buena, ¿no? Entonces, la noticia esta de ayer, por ejemplo, creemos que es muy importante, ¿no? Que Paraguay siga avanzando en fortalecer su marco macroeconómico, que sin duda es la pata fuerte de Paraguay, apunta en ese sentido. Es importante que el gobierno central avance en lo que decía Samuel recién, en el cumplimiento de su programa fiscal, porque eso le va a dar credibilidad también. Paraguay sigue teniendo un debe en todo lo que es su marco institucional, que es en general la pata débil del marco de análisis que hacen las calificadoras, y eso es una reforma, son reformas de largo plazo que el país tiene que acometer. Y hay una parte importante también que sin duda va a fortalecer la calificación de Paraguay, que es el hecho de que se consoliden algunas de estas grandes inversiones que también Paraguay, Samuel comentaba recién, ya sea la de Atom, la de Paracel, bueno, el hecho de que grandes empresas o grandes proyectos pongan una pata en Paraguay y se desplieguen, es una señal importante para el mercado internacional, que se consoliden proyectos de varios miles de millones de dólares, que confíen en Paraguay apostando a 30 años, 40 años, es una señal para el resto del mercado que sin duda lo pone a Paraguay en otra categoría como país elegible de inversiones y también como país elegible de títulos de deuda, ¿no? Entonces, creemos que es un hito bien importante para la economía paraguaya que ojalá se materialice en más oportunidades también y en más actividad económica para los años próximos, ¿tá? Así que bueno, con esto creo que no tenemos más placas para compartir, solamente las reflexiones finales o el cierre. Si quieren, hago un redondeo de lo que decía Samuel, solamente vemos por delante un 2025 con la economía paraguaya creciendo a buen ritmo, desacelerándose un poco respecto a los guarismos de este año, pero siguen siendo ritmos buenos. El desafío o la señal de preocupación de las novedades que vienen de Brasil. Insistimos con la idea de que nosotros creemos que el gobierno o que el Banco Central hace bien en no seguir a Brasil. Lo mismo que decíamos el año pasado, Paraguay hace bien en no seguir a Argentina. Si seguimos a Argentina, lo que estamos haciendo es importar la locura de Argentina. Ahora en este año, si seguimos a Brasil, lo que estamos haciendo es importar toda la volatilidad originada por la inestabilidad fiscal de Brasil. Entonces, está bien que el Banco Central decida no seguir la volatilidad del real. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que esto supone un desafío para todos los sectores económicos que tienen relación económica con Brasil, para los exportadores, para el turismo, para el comercio de frontera. Va a ser un golpe duro, no tan duro como fue lo de Argentina, porque fue un shock muy de golpe, pero esto es un escaloncito más de competitividad que se viene deteriorando largamente en los últimos tiempos y que ya llega hoy a una situación más preocupante por la fuerte depreciación que tuvo el real este año. Entonces ahí hay como una señal de preocupación en un entorno de precios en general que viene controlado, con la inflación que viene, digamos, controlada y alineada con las metas, más allá de algún desafío de corto plazo por el precio de los alimentos y por la presión de los bienes transables, pero con la gran novedad que conocimos ayer de el Banco Central poniéndose unas metas de inflación más exigentes para el año que viene, lo cual nos parece un muy lindo desafío para la economía paraguaya, acorde a su nuevo estatus de país grado inversor, pero que va a requerir en contrapartida una política monetaria un poco más dura. Nosotros estimamos medio punto más dura, un aumento de la tasa de política monetaria de medio punto. Habrá que ver cómo se va consolidando eso en las decisiones de política monetaria y a qué velocidad, pero esa es nuestra mejor estimación en estas primeras horas de cómo tendría que reaccionar el Banco Central para alinear las expectativas de inflación con su nuevo objetivo de inflación, ¿no? Eh, Así que bueno, por ahí van las novedades, así vemos las perspectivas y estos nuevos desafíos para el año 2025. No veo preguntas por acá por el chat y por el Q&A, así que bueno, si no hay ninguna pregunta, estamos en hora con respecto a lo que habíamos planificado, así que les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Lamentablemente no nos dio la logística para poder hacer una reunión presencial en esta época esta época del año que es bastante complicada para todo el mundo. Así que bueno,
nos vemos sobre principios del año que viene, ahí sí, con un poco más de planificación y más tiempo, nos veremos allá por Asunción, ¿sí? Muchas gracias a todos y bueno, felicidades, buen fin de año y buen comienzo del 2025 para todos.